mucho que ver con la temática general de la materia de la que le estuvimos hablando, Ingeniería Heredia, ¿sí? Como ustedes ya saben, la materia está basada en el estudio de los distintos sistemas que componen el automóvil, así que es realmente muy lindo, muy interesante, pero dentro de los contenidos mínimos de la materia figura una parte que tenemos que darle a la clase, que no deja de ser también algo muy interesante, aunque no tenga nada que ver con el otro contenido de la materia. La parte que tenemos que ver es sobre incumbencias profesionales y sobre ética profesional. Entonces vamos a explicar primero qué son las incumbencias profesionales y ustedes se van a dar cuenta por qué son importantísimas. Desconozcan cuáles son sus incumbencias profesionales, porque ese es el marco en el cual ustedes van a desarrollar sus actividades cuando estén recibidos. Así que es un tema, a pesar de que no tiene nada que ver con lo otro, con la parte del automóvil, es un tema muy importante y muy interesante también. Entonces, si me permiten, yo les voy a compartir pantalla. ¿Se escucha bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, excelente. Bueno, ustedes coméntenme, por favor, si lo están viendo ahí a la pantalla compartida. Bien, excelente. Bueno, como ven, esta es la unidad temática 1, que habla sobre incumbencias profesionales y sobre ética y responsabilidad profesional. Entonces va a ser una clase más hablada que otra cosa, ¿sí? Vamos a charlar bastante sobre estos temas. Bueno, esto lo agregamos a partir del año 2006, por eso tiene ese año ahí. Y acá viene la explicación de qué son las incumbencias profesionales. Y nos dice que indican la capacidad potencial que poseen los profesionales de una determinada especialidad basadas en los conocimientos teórico-prácticos que han recibido durante sus estudios. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, lo importante es que nos habla de los conocimientos que han recibido durante sus estudios. Esto quiere decir que un profesional médico no podría calcular una línea eléctrica del mismo modo que un ingeniero no podría hacer una operación, ¿cierto? Cada uno tiene sus capacidades en base a lo que a los conocimientos que han recibido durante su formación. Por supuesto que esta diferencia entre el médico y el ingeniero electromecánico es muy grande, ¿no? Muy notoria. Pero también hay diferencias sutiles, por ejemplo, entre un ingeniero electromecánico y un ingeniero eléctrico, donde ambas carreras son muy parecidas, ¿sí? O entre un ingeniero civil y un ingeniero electromecánico. Ya las diferencias no son tan visibles y hay que estudiarlas un poquito más. Dice, de este modo, las incumbencias profesionales son el marco jurídico o legal dentro del cual se desenvuelve el ejercicio profesional y por lo tanto ninguna entidad oficial, particular o corporativa podrá poner trabas a las actividades que desarrolle cualquier profesional dentro del marco de sus incumbencias. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Lo va a pasar en cuenta esto? Lo vamos a cargar en el campus virtual. De 10, profe, gracias. Bien. Entonces, estábamos diciendo que la importancia de este segundo párrafo, porque las incumbencias son el marco jurídico legal dentro del cual se desenvuelve el ejercicio profesional. Ustedes saben que a partir del año pasado y del anterior hubo
unas modificaciones en las incumbencias profesionales de los ingenieros civiles. Si no lo saben, se los comento, se modificaron algunas incumbencias profesionales de los ingenieros civiles y le quitaron algunas capacidades, ¿sí? Por ejemplo, los ingenieros civiles perdieron la habilitación legal para poder hacer mensuras. Y hubo una pelea muy grande con ingenieros civiles para no perder esa actividad. ¿Qué significa eso? Las mensuras son las medidas de los terrenos, los planos, ¿sí? Para luego dejar asentado en catastro las dimensiones de un terreno, ¿no? Las dimensiones y la ubicación, por supuesto. Ah, perfecto. Eso normalmente lo hacen los topógrafos o los geotécnicos, ¿sí? El tema es que ingenieros agrimensores, exactamente. Entonces, lucharon mucho los civiles para no perder una de las habilitaciones legales que ellos tenían. Y a partir de ese cambio en sus incumbencias profesionales, ya los ingenieros civiles, por más que hayan recibido en su formación todo lo necesario para poder hacer esas actividades de mensura, legalmente no lo pueden seguir haciendo, ¿sí? O lo pueden hacer, pero no lo pueden firmar ellos. ¿Se entiende? ¿Sí? Es muy importante que tener mucho cuidado con esa parte que habla del marco legal en el cual se desenvuelven nuestras actividades. Se los digo por el siguiente motivo. Los ingenieros electromecánicos, ya lo vamos a ver un poquito más abajo, tenemos autorizado el proyecto, la dirección técnica y la ejecución de líneas de distribución de energía eléctrica hasta 33.000 voltios, hasta 33 kilovoltios. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque les puede tocar en su vida profesional que tengan que dirigir una obra o proyectar una obra que esté por encima de ese nivel de tensión. Y más allá de que ustedes tengan la capacidad teórica para poder hacerlo, legalmente no lo pueden hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y aquí radica la importancia de las incumbencias profesionales, ¿sí? Ustedes tienen que saber hasta dónde están. Un eléctrico sí, por supuesto. Un ingeniero eléctrico puede superar los 33 kilovoltios. Los electromecánicos no. ¿Sí? Yo, por ejemplo, les doy un ejemplo, hice un curso de posgrado con la Universidad Católica de Salta y otras entidades para quedar habilitado para proyectar líneas de hasta 132 kilovoltios. ¿Sí? Pero eso fue una capacitación extra universitaria que tuve que hacer yo para poder quedar habilitado. ¿Se entiende? Nosotros con nuestro título salimos habilitados hasta 33 kilovoltios. ¿Se dan cuenta de la importancia de conocer cuáles son nuestras incumbencias profesionales y también defender nuestras incumbencias? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien, excelente. Bueno, aquí van a ver ustedes que gestionadas en forma general las incumbencias profesionales de cada una de las 3 ingenierías que tenemos en nuestra facultad regional. ¿Sí? Tenemos la del ingeniero civil, tenemos la del ingeniero electrónico y por supuesto las que más nos interesan a nosotros, que son las del ingeniero electromecánico. Así que bueno, rápidamente vamos a mencionar la de las 2 ingenierías que son las que se dictan en la facultad, pero no son las que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, para el ingeniero civil, ellos, por sus incumbencias profesionales, están habilitados para estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección, construcción, operación y mantenimiento y ahí viene todas las obras en las que ellos pueden hacer todas estas actividades. Estudio, factibilidad, proyecto, inspección, construcción, operación y mantenimiento. De edificios, de estructuras resistentes y obras civiles,
obras de captación y abastecimiento de agua, obras de riego, desagüe y drenaje, instalaciones hidromecánicas, obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica, obras de corrección y regulación fluvial, obras destinadas al almacenamiento, producción y distribución de sólidos y fluidos, obras viales y ferroviarias, saneamiento urbano y rural, obras portuarias, incluso aeropuertos, obras de urbanismo en lo que se refiere a trazado urbano y organización de servicios públicos. ¿Sí? Bastante amplio el campo de ingeniería civil. ¿Saben por qué los ingenieros civiles se llaman civiles? ¿Se interesan alguna vez en saber por qué se llaman civiles los ingenieros civiles? Los primeros ingenieros que hubo eran militares. El ejército comenzó a formar los primeros ingenieros con título de ingeniero. Entonces, los ingenieros que egresaban de una carrera de ingeniería que no sea la carrera militar eran, por supuesto, civiles. Y además abarcaban los ingenieros civiles, ustedes saben que tienen una cobertura, lo están viendo aquí en sus incumbencias profesionales, tienen una cobertura enorme de actividades en donde pueden desarrollar su especialidad. Es más, la ingeniería civil es casi como la medicina, que ustedes se reciben de médicos, pero después tienen que hacer una especialización en alguna de las muchísimas ramas que tiene la medicina. Con ingeniería civil pasa algo parecido. Es tan amplio que normalmente los ingenieros civiles terminan especializándose luego en alguna de las ramas. Y en menor medida con nuestra ingeniería también pasa eso. La ingeniería electromecánica tiene dos grandes ramas, la mecánica y la eléctrica. Normalmente nos terminamos especializando en una de esas dos ramas. En algunos casos llegamos a tener la suerte de poder trabajar en las dos ramas, como les decía el ingeniero Heredia en la clase pasada, que es el caso de él y el caso mío, por ejemplo, también del ingeniero Rafael Romero, que lo van a tener más adelante, en donde pudimos trabajar en la parte mecánica, en una fábrica de embragues de autos para automóviles, haciendo todo tipo de ensayos mecánicos, ensayos de dureza, ensayos de rotura, en fin, todo lo que nos enseña la universidad es la parte mecánica. Y luego tuvimos la suerte de trabajar también en la parte eléctrica. Pero normalmente uno se especializa en una de las ramas. Y eso es lo que ocurre con ingeniería civil. ¿Sí? Bueno, continuamos. También los ingenieros civiles pueden hacer estudios y asesoramientos relacionados con mecánica de suelos y mecánica de rocas. Por si no lo saben, el laboratorio de ingeniería civil de la facultad, de nuestra facultad, tiene un laboratorio de suelos. Ellos pueden hacer ensayos de suelos ahí en el laboratorio de la facultad. Y también muestras de cemento. Trabajos topográficos, ¿sí? Acá está lo que mencionamos recién, que fuera necesario ejecutar para el estudio, proyecto, dirección, inspección y construcción de obras a las que se refiere el párrafo anterior. Planeamiento de sistemas de transporte en general, estudio de tránsito en rutas y ciudades, ¿sí? Planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos, estudios hidrológicos y asuntos de ingeniería legal, económica y financiera relacionados con los incisos anteriores. Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. Y también higiene, seguridad y contaminación ambiental. Normalmente ustedes saben, en la facultad se dicta una carrera de especialización en higiene y seguridad ambiental. Cualquier ingeniero electromecánico, civil, cualquier título de ingeniero egresado de nuestra facultad puede hacer luego ese posgrado de especialización en higiene y seguridad. ¿Sí? Bueno, como ven, esas son las incumbencias de los ingenieros civiles, que ven que son bastante numerosas, ¿sí? Es una carrera muy amplia, como decíamos. Ahora bien, los ingenieros electrónicos, ¿cuáles son sus incumbencias?
La primera parte van a ver que es muy parecida, ¿sí? Lo que cambia es en dónde pueden desarrollar las actividades. Pero esto ya lo decía de los ingenieros civiles. Estudio, factibilidad, proyecto, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en marcha, operación, ensayo, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación, transformación e inspección de sistemas, subsistemas, equipos, componentes, partes, piezas de generación, transmisión, recepción, distribución, conversión, control, medición, automatización, registro. Nos vamos a marear leyendo tanto. Señales de cualquier contenido, sea eléctrica, electromagnética, óptica, acústica o de otro tipo, en todas las frecuencias y potencias. Fíjense que es medio aburrido de leerlo de esta forma en la que está escrito. Hay que leerlo con todas las antenas puestas, ¿no? Y eso es porque está escrito de manera de que legalmente no quede ninguna duda de cuál es el campo de operación de cada una de estas ingenierías. Por ese motivo está escrito con ese lenguaje tan de abogado, ¿sí? También pueden hacer todo lo que decía aquí en el párrafo A, ¿sí? Estudio, factibilidad, proyecto, etcétera, etcétera, de sistemas, subsistemas, equipos, componentes, partes de sistema irradiantes u otros medios de enlace para comunicaciones, incluidos los satélites y o de aplicación espacial en todas las frecuencias y potencias. Sistemas, subsistemas, equipos, componentes, hardware de procesamiento electrónico de datos en todas sus aplicaciones, incluyendo su programación asociada, el software. Bueno, y continúa, ¿sí? No lo vamos a leer a todo porque realmente nos vamos a marear. Ustedes, sí, desde le van a pegar una miradita después porque van a hacer un práctico, ya lo vamos a explicar cuando terminemos con la clase, un pequeño práctico que es un multiple choice, donde van a tener que responder algunas preguntas, así que le van a tener que dar una leidita al este archivo que yo les voy a dejar cargado, ¿saben? Bueno, profe, está bien. Bien. Bueno, Ángel, al pelo. ¿Se entendió lo que dije? ¿Sí? Sí. Sí, profe, se entendió. Bien. Muy bien. ¿Se está escuchando bien? ¿No está muy cortado el audio? No, profe, te escucha bien. Bueno, al pelo. Aprovechemos entonces. Bueno, el otro punto de los ingenieros electrónicos es estudios, tareas y asesoramientos relacionados con asuntos de ingeniería legal, económica y financiera, arbitrajes, pericias y tasaciones, y también higiene y seguridad ambiental. Esto es igual para las tres ingenierías. Ahora lo vamos a ver en la que a nosotros más nos interesa, que es en la electromecánica, nuestra carrera. ¿Qué tenemos nosotros habilitado legalmente para hacer nuestras incumbencias profesionales? El punto A dice, estudio, factibilidad, proyecto, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en marcha, operación, ensayos, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación, transformación e inspección, excepto obras civiles e industriales, ¿sí? Excepto obras civiles e industriales. Claro, nosotros no podemos dirigir o planificar la obra civil de una fábrica, ¿no? Sí podemos hacer la parte eléctrica, pero no la obra civil. Líneas de transmisión de energía eléctrica hasta 33 kilovoltios. Aquí está clarito. No podemos superar nosotros este nivel de tensión. Sistemas de distribución eléctrica. Sistemas o partes de sistemas de calefacción, ventilación, distribución de agua caliente y fría, vapor saturado en edificios no industriales. El punto B, instalación, dirección, puesta en marcha, operación, ensayo, ¿sí? Excepto obras civiles. Fíjense cuál es la diferencia entre el punto A y el punto B. En el punto A nosotros podemos
hacer estudios de factibilidad y proyecto de esto que está mencionado aquí. En el punto B le sacaron estudio de factibilidad y proyecto. Solamente podemos hacer instalación, dirección, puesta en marcha, pero no proyecto de esto. ¿Sí? ¿De qué no podemos hacer proyecto, pero sí podemos poner en marcha y dirigir? Sistemas o partes de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión, control, automatización, recepción, procesamiento y utilización de energía eléctrica. ¿Sí? Nosotros podemos manejar distribución, transmisión de energía eléctrica, pero no generación. Podemos instalarlo, podemos dirigirlo, pero no podemos proyectarlo. Legalmente no podemos proyectar una usina nosotros. ¿Sí? Sistemas mecánicos, térmicos y fluidos mecánicos o partes con estas características incluidos en otros sistemas, y laboratorios de todo tipo relacionados con los incisos anteriores. Por último, estudios, tareas y asesoramientos con, como les decía, es igual para las tres ingenierías: asuntos de ingeniería legal, económica y financiera, arbitrajes, pericias y tasaciones, y también higiene y seguridad industrial. Como ustedes saben, tienen ustedes una materia que es ingeniería legal, tienen otra materia que es higiene y seguridad industrial dentro de la carrera, y la parte de arbitrajes, pericias y tasaciones creo que quedaría incluido también dentro de ingeniería legal. O sea que con esas materias ustedes estarían cubriendo esta parte de las incumbencias profesionales. Así que bueno, ahí hemos mencionado las incumbencias de las tres carreras. Le damos más importancia a las incumbencias de nuestra carrera, por supuesto. Y vemos también cuál es la importancia de conocer nuestras incumbencias profesionales. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda de esta parte? ¿Algo que quieran consultar? No, profe, quedó claro. No, profe. ¿Se entendió bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, excelente. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte entonces de esta clase de hoy, en donde hablamos de ética profesional y responsabilidad profesional. Fíjense lo que decía el título: ética y responsabilidad profesional. Entonces, vamos a tener que ver, ¿sí?, un concepto medio complicado de definir, que es la ética. ¿Sí? Esto, ustedes van a ver que el lenguaje en el cual está escrita esta parte es un lenguaje medio filosófico, medio alejado de las ciencias duras, de la parte que nosotros estudiamos, los ingenieros. ¿Sí? Cuesta un poquito a nosotros, que estamos acostumbrados a otro lenguaje, nos cuesta un poquito esta parte filosófica, ¿sí? Pero vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. ¿Qué es la ética? ¿Sí? Dice que es algo relativo a los principios de la moral. ¿Y qué es la moral? Parte de la filosofía que enseña las reglas que deben gobernar la libre actividad del hombre. Quiere decir que es algo muy difícil de definir, porque lo que para uno puede ser ético o moral, para otro podría no serlo, ¿sí? Entonces es complicado definirlo bien. Es un poquito más fácil entenderlo cuando vemos algunos códigos de ética para entender de qué estamos hablando, ¿sí? Fíjense, esto es un extracto de una conferencia dictada por Oscar Vega Roldán en el 17 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, el 27 de agosto de 1993. ¿Sí? Y acá tiene los fundamentos de los códigos de ética profesional. Un segundito, chicos, por favor. Un segundito. Bueno, profe. Estábamos mencionando entonces cuáles son estos códigos de ética como para poder
entenderlo un poquito mejor. ¿Sí? Llamamos profesión a una actividad ejercida por el ser humano caracterizada por tres cosas. Un gran volumen de conocimientos especializados que se adquieren en una universidad, un entrenamiento práctico en aplicar dichos conocimientos, ¿sí? Y el reconocimiento de responsabilidades ante la sociedad y el medio ambiente, ante los usuarios de los servicios profesionales y ante otros miembros del gremio correspondiente. Fíjense que nosotros podemos estar muy bien capacitados desde el punto de vista de nuestros estudios, ¿sí? Podemos tener también un entrenamiento práctico, pero también tenemos que reconocer que tenemos una responsabilidad, ¿sí? Ante la sociedad, ante el medio ambiente, son ante nuestros colegas, ¿está bien? Es una responsabilidad que debemos aceptar que tenemos. En este sentido, en el sentido de la responsabilidad de la profesión, es mucho más fácil entenderlo cuando hablamos de un médico, ¿sí? Un médico tiene en sus manos la responsabilidad de la vida de sus pacientes, ni más ni menos, ¿sí? En el caso de un ingeniero, no tiene directamente en sus manos la responsabilidad de la vida de las personas, pero si ustedes se imaginan un edificio mal construido o una instalación eléctrica mal diseñada que podría poner en riesgo la vida de las personas, también reconocer esa responsabilidad de parte nuestra en lo que nosotros proyectamos, diseñamos o construimos es parte de lo que menciona aquí. Bueno, acá trata de explicar ética y está bastante complicado. Habla de que el término ética deriva de la palabra griega ethos y da origen al término moral, la palabra moris, que viene del latín. ¿Y en qué han evolucionado la ética y la moral? Han evolucionado en el significado más concreto de comportamiento o conducta en referencia especial a lo bueno y lo malo. De forma que la filosofía moral, filosofía del buen comportamiento humano, es la base de lo que llamamos ética y del derecho natural. Complicado, ¿no? De acuerdo con todo lo anterior, la ética profesional es una rama de la filosofía moral encaminada a establecer las normas que debe regir el comportamiento de las personas que practican una profesión dentro del propio ejercicio de la misma. Este parrafito, chicos, es uno de los más importantes respecto a la parte de ética. ¿Sí? Márquenlo ustedes, fíjense, traten de recordarlo o de escribirlo para que cuando lo estudien lo recuerden. Pero este es el más importante. De acuerdo con todo lo anterior, eso no es necesario que sepan lo anterior, sí es necesario que sepan esto. La ética profesional es una rama de la filosofía moral encaminada a establecer las normas que debe regir el comportamiento de las personas que practican una profesión dentro del propio ejercicio de la misma. ¿Se entiende? Sí, profe. Disculpen, me pica un poquito la garganta, voy a tomar algo. Mientras tanto los escucho, si va bien hasta ahí. Bueno, Brandon Alpero. Sí, profe, vamos bien, va entendiendo. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar un poquito por esta parte porque es bastante dura, bastante difícil hay que leerla, como les decía, muy atentos.
Acá viene otro parrafito muy importante. La honradez, la justicia y la cortesía forman una filosofía moral que, asociada con el mutuo interés entre los hombres, constituye el fundamento de la ética. El ingeniero debe reconocer esto como norma, no para su observancia pasiva, sino como un conjunto de principios dinámicos que guíen su conducta y su forma de vida. Es su obligación practicar su profesión de acuerdo con estas normas de ética. También está muy importante y muy lindo ese párrafo. Fíjense que habla de una guía no solamente para su conducta profesional, sino, aquí lo dice, para su vida. ¿Sí? Por ejemplo, no estaría bien que un ingeniero profesionalmente sea excelente, que haga unos proyectos bárbaros, unas obras espectaculares, y que por otro lado esté recibiendo coimas. ¿Sí? La ética abarca todos los aspectos de la vida, ¿no? Este es otro parrafito muy lindo, yo se los voy marcando porque ya lo leí al apunte varios años seguidos, y ya me quedó incorporado cuáles son las partes más rescatables. ¿Sí? Que su actividad profesional debe estar encaminada, habla de los ingenieros, ¿no? Directa o indirectamente al óptimo aprovechamiento de los recursos en beneficio de sus semejantes. ¿Sí? Aquí aparecen dos valores: el óptimo aprovechamiento de los recursos, un bien de tipo económico, y el beneficio de los semejantes, un bien social. Explícitamente aparecen ahí. Ustedes saben que también los ingenieros tenemos una función social, ¿sí? Por ejemplo, algo que tiene que ver con la parte social en lo que yo estuve y estoy trabajando y que me da mucha satisfacción es en proyecto de líneas de electrificación rural. El poder llegar con la electricidad a pueblitos o puestos muy alejados, ¿sí? Pueblitos muy pequeñitos, cuyos habitantes capaz que jamás soñaron que iban a ver durante su vida tener electricidad en esos lugares, en esos pueblitos tan chiquitos, y llegar con electricidad a esos lugares y ver la alegría de esa gente, yo creo que está muy bien explicado ahí cuál es la parte social de nuestra carrera, ¿no? Es muy lindo y es algo muy satisfactorio ver la alegría de la gente cuando tienen luz, ¿sí? Bueno, este también es muy interesante, lo vamos a leer completo. Ahora tomaremos como ejemplo el Código de Ética para Ingenieros de la NSPE, National Society of Professional Engineers. Cánones fundamentales del Código de Ética para Ingenieros. El ingeniero, en el cumplimiento de sus deberes profesionales, deberá: 1. Tener como lo más importante la seguridad, la salud y el bienestar público en el desempeño de sus deberes profesionales. ¿Sí? ¿Alguien me puede mencionar algún ingeniero o algún personaje histórico vinculado con la ingeniería o con el desarrollo de productos que se haya olvidado de este párrafo? ¿Sí? De tener como lo más importante la seguridad, la salud y el bienestar público. ¿Se les ocurre algún personaje histórico? Por ejemplo, los diseñadores de la bomba atómica, ¿sí? Hubo varios ingenieros en el diseño de la bomba atómica. Me parece que esta parte no la tuvieron en cuenta, ¿no?
Fíjense el punto 2. Realizar servicios solamente en las áreas de su competencia. Esto, más allá de que es lo que corresponde éticamente, nosotros legalmente no podemos hacerlo. Era lo que explicábamos sobre las incumbencias profesionales. Quiere decir que si éticamente no somos responsables y no realizamos servicios en las áreas de nuestra competencia, legalmente nos van a castigar. Declaraciones públicas únicamente de manera... Esto también es muy importante. ¿Ustedes se acuerdan o no lo vivieron, pero probablemente lo hayan visto en documentales? Hubo una época en la cual los médicos declaraban que fumar era beneficioso para la salud. Eran médicos pagados por las empresas tabacaleras, por las compañías tabacaleras, ¿sí? Y los entrevistaban estos médicos y ellos decían descaradamente que fumar hacía bien para la salud, que no provocaba ningún problema, que al contrario, que en algunos aspectos era beneficioso, ¿sí? Bueno, nosotros los ingenieros, cuando nos toque hacer alguna declaración pública, tenemos que hacerlo de manera objetiva y verdadera. El punto 4, actuar profesionalmente para cada cliente o empleado, ser como sus fieles agentes o administradores. El punto 5, evitar el engaño en los procesos de solicitud de empleo. Ese habla por sí solo, está clarito. En estos cánones se basan las reglas de la práctica de la actividad profesional, ¿sí? Y luego tenemos otra parte muy importante que son obligaciones profesionales. El punto 1 dice, guiarse en todas sus relaciones profesionales por los más altos estándares de integridad. El punto 2, en todo momento luchar por servir el interés público. El punto 3, evitar toda conducta o práctica que pudiera desacreditar la profesión o engañar al público. Tenemos que mantener la buena imagen social que tiene la carrera de la ingeniería en general. Ya vamos a hablar un poquito más sobre esto. 4. No dar a conocer información confidencial relacionada con los negocios o procesos técnicos de sus actuales o anteriores clientes o empleadores sin su consentimiento. El punto 5, no dejarse influenciar por conflictos de interés en el desempeño de sus deberes profesionales. Punto 6, sostener un principio de compensación apropiada y adecuada para aquellos que participan del trabajo ingenieril. Un pago acorde, ¿no? El punto 7, no intentar obtener empleo o contrato profesional criticando falsamente a otros ingenieros o por métodos cuestionables o impropios. ¿Vieron cuando generalmente en los trabajos de albañilería es muy común que se dé que uno le pide consejo a un albañil sobre cómo hacer algo y le dice, lo podés hacer de esta forma, y luego para pedir presupuesto a otro albañil, uno le llama a otro albañil y le dice, mira, ya hablé con uno, me dijo que podía hacer de esta forma. No, pero ¿quién fue el animal que te dijo eso? Está loco, ¿cierto? Es muy común. ¿Es cierto o no? Sí, profe. Con el mecánico también pasa lo mismo. Claro, exactamente, es algo muy común. Entonces, tenemos que tratar de evitarlo nosotros. Si alguien algún día nos viene a contratar y me dijo el ingeniero Heredia me dijo que yo podía hacer una línea eléctrica si por este camino que figura aquí en el plano, y yo no lo viera decir, no, qué animal, el ingeniero Heredia, ¿cómo te va a decir eso? Lo tenés que hacer por aquí. En lugar de hacer eso, tenemos que decir, sí, es una de las opciones, o también tenés otra opción, que lo podemos hacer por este lado, vos fíjate cuál es la que más te conviene, sin criticar a otros profesionales. ¿Sí? Y el punto 9, aceptar responsabilidad por sus actividades profesionales. El punto 10, dar crédito al trabajo de otros ingenieros y reconocer los intereses propietarios de otros.
cooperar en extender la efectividad de la profesión, intercambiando información y experiencia con otros ingenieros y estudiantes, y empeñarse en proporcionar oportunidades para el desarrollo profesional de los ingenieros bajo su supervisión. Todo muy importante, muy interesante. ¿Sí? Esta última parte no le den bolilla. Les decía recién que generalmente en la sociedad la carrera de ingeniería tiene una buena imagen social, ¿cierto? Normalmente a nivel general la idea de la ingeniería como profesión o de los ingenieros como profesionales son de gente honesta, de gente con una cierta ética, ¿sí? Esa buena imagen social que tiene la carrera de ingeniería, nosotros tenemos que luchar por conservarla. ¿Y cómo podemos luchar por conservarla? Y bueno, justamente haciendo caso a todo lo que nos está indicando aquí el código de ética, ¿sí? No teniendo ética en nuestro comportamiento, en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal, ¿sí? Es muy duro, es muy difícil comparar una carrera con otra. Para que ustedes entiendan lo que les digo de la imagen social en general que tiene. ¿Qué sucede? Yo les voy a hablar de otra carrera con la cual no tengo absolutamente ningún inconveniente. Es más, tengo hermanos estudiando esa carrera. Pero ¿qué sucede con la imagen social del abogado? No es la misma que la del ingeniero, ¿sí? Por lo general, la imagen social del abogado no es muy buena, a pesar de que hay muchos abogados, muchísimos abogados que son excelentes profesionales, éticos y todo lo que tenga que ver, ¿sí? Pero a pesar de eso, la imagen social del abogado no es muy buena. Uno siempre trata de evitarlo al abogado, ¿viste? Muchas veces se dice, los abogados viven de los problemas de los demás y el ingeniero vive de solucionarle problemas a los demás, ¿sí? Ahí está la diferencia entre ambas carreras, ¿se entiende? No entre ambas carreras, sino entre la imagen de ambas carreras. Y tenemos que tratar de conservar la buena imagen de nuestra carrera de ingeniería. Bueno, chicos, algo que quieran aportar, algo que les haya parecido o si quieran consultar sobre lo que vimos, sobre lo que mencionamos, ¿qué les pareció? De mi parte, nada, profe, bastante completo, muy, muy bueno, estuvo interesante. Bien. Bien, excelente, al pelo. Sí, como les decía, a pesar de que es un tema que no tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar a partir de la próxima clase, pero es algo que no lo podemos dejar de ver, es interesante, es realmente muy lindo conocer esto, ¿sí? Bueno, entonces les voy a dejar cargado en el campus virtual, yo creo que está cargado y accesible este apunte de incumbencias profesionales, y luego les voy a indicar, a partir de la próxima clase, les voy a indicar, porque lo tengo que armar un poquito, al trabajo práctico que van a hacer sobre esto, ¿saben? Es un multiple choice, como les decía, va a ser muy sencillo, pero lo vamos a hacer a partir de la próxima clase a eso, ¿saben? Nosotros comenzaríamos la clase siguiente, la clase que viene, a ver estudios del centro de gravedad del automóvil, ¿sí? Traten ya de ir formando los grupos y de tener escogido el vehículo, el automóvil sobre el cual van a hacer el estudio ustedes. ¿Saben? Bien, profe, el pelo. Bueno.